Hola amiguitas, hoy les voy a enseñar a bordar esta rosa. Vamos a necesitar hilo cristal color amarillo y color rojo. Comenzamos. En hebra doble con el color amarillo vamos a hacer líneas verticales. Vamos a dejar una separación como de medio centímetro entre cada línea. Ya que hicimos las líneas verticales, ahora con el mismo color, en hebra doble vamos a hacer las líneas horizontales. Igual dejamos de separación medio centímetro entre cada línea. Ya que tenemos nuestra cuadrícula hecha, ahora con el mismo color en hebra doble vamos a sacar la aguja en la parte de abajo. Y vamos a levantar la vertical. Pasamos por encima de la horizontal, levantamos la vertical, pasamos por encima de la horizontal, levantamos la vertical, pasamos por encima de la horizontal, levantamos la vertical, pasamos por encima de la horizontal. Levantamos la vertical, pasamos por encima de la horizontal, levantamos la vertical, y fijamos. Volteamos la labor y nos pasamos a la siguiente línea. Sacamos la aguja a un lado de la vertical. Levantamos la vertical, pasamos por encima de la horizontal. Levantamos la vertical, pasamos por encima de la horizontal. Levantamos la vertical, pasamos por encima de la horizontal, levantamos la vertical, pasamos por encima de la horizontal, levantamos la vertical, pasamos por encima de la horizontal, levantamos la vertical,
pasamos por encima de la horizontal, levantamos la vertical y fijamos. Y así seguimos sucesivamente. Y así es como queda. Esta es la puntada de red en hebra doble. Ahora con el color rojo en hebra sencilla vamos a sacar la aguja en la parte de abajo, en medio del cuadrito. Y vamos a pasar por encima de la línea horizontal, por debajo de la línea horizontal, por encima de la línea horizontal, por debajo de la línea horizontal, por encima de la línea horizontal, por debajo de la línea horizontal, por encima de la línea horizontal, por debajo de la línea horizontal, por encima de la línea horizontal, y fijamos. Y ahora sacamos la aguja a un lado en el mismo cuadrito. Y ahora vamos a hacer lo contrario. Si en la primera línea pasamos por encima, ahora vamos a pasar por debajo. Y si pasamos por debajo, ahora vamos a pasar por encima. Si pasamos por encima, ahora vamos a pasar por debajo, y si pasamos por debajo, ahora vamos a pasar por encima. Vamos a hacer como un petatillo. Y fijamos. Y ahora nos vamos a saltar una fila de cuadritos y nos pasamos a la siguiente. Y ahora volvemos a hacer lo mismo. Si en la primera línea pasamos por encima, volvemos a pasar por encima. Y si pasamos por debajo, volvemos a pasar por debajo.
Si en la primera línea pasamos por encima, volvemos a pasar por encima, y si pasamos por debajo, volvemos a pasar por debajo. Seguimos la misma secuencia de la primera línea. Y fijamos. Y sacamos la aguja a un lado. En el mismo cuadrito. Ahora vamos a hacer lo contrario. Si en la primera línea pasamos por debajo, ahora vamos a pasar por encima. Y si pasamos por encima, ahora vamos a pasar por debajo. Amigas, las invito a que se suscriban a nuestro segundo canal. Vamos a dejar el link en la cajita de descripción. También estaremos subiendo puntadas muy sencillas y fáciles. Y así seguimos sucesivamente. Y así es como queda. Ahora con el color rojo en hebra sencilla vamos a delinear en la puntada de punta atrás.
Y este es el resultado de nuestra puntada. No olviden suscribirse, dar like, comparte, comenten. Nos vemos hasta la próxima.